Bueno, buenos días a todos. Continuando con linfocitos, hoy vamos a hablar de los linfocitos B o la ontogenia B. Vamos a empezar de los tres grandes grupos que vimos, los B, los T y los NK. Vamos a empezar con los B. ¿Qué hacen los linfocitos B? Los linfocitos B son una de las únicas células del cuerpo que tienen una gran cantidad de receptores en su membrana, y básicamente su función principal es poder reconocer antígenos. ¿Y qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier molécula característica que no son constituyentes normales, digamos, es más que cualquier molécula característica, es una fracción de una molécula que es reconocida por receptores específicos de los linfocitos B o de los linfocitos T. En general, los antígenos, cuando uno habla de antígeno, habla de cosas que no son normales, que son externas. Cualquier molécula proveniente de un microorganismo, una planta, alimentos, fármacos, cosméticos, son moléculas o partes de moléculas que el cuerpo reconoce como no propio. También pueden ser internos, son metabolitos, es decir, algunas moléculas que se generan cuando alguna droga se procesa en el hígado, o algunos antígenos, es decir, alguna proteína. Cuando uno habla de transformación neoplásica, neoplásica significa o está relacionado a cáncer, básicamente. Algunas células de repente empiezan a expresar proteínas o genes que no tenía que expresar. Por ejemplo, algún gen que se expresa solamente durante el desarrollo fetal. Si de repente una célula tumoral la empieza a expresar en el adulto, el cuerpo se da cuenta que es un antígeno nuevo, es una molécula nueva que nunca había visto, y va a generar una respuesta inmune. Y en los otros antígenos internos, que esto está más relacionado con algún tipo de error, que son estos los autoantígenos. Es decir, a veces el sistema se equivoca y empieza a generar antígenos o empieza a generar una respuesta inmune contra una proteína o contra una molécula normal del cuerpo, y generando un problema en el tejido. ¿Qué tipo de proteína? Cuando yo, de moléculas, cuando yo le decía, bueno, es una molécula, una porción de una molécula, un antígeno puede ser cualquier cosa, puede ser una proteína, puede ser un carbohidrato, un lípido, ácido nucleico. La mayoría de los antígenos, o las moléculas que son más antigénicas, es decir, que disparan una respuesta más fuerte, son las proteínas. Pero, por ejemplo, los carbohidratos también pueden ser. ¿Conocen algún tipo de antígeno que sea un carbohidrato, es decir, un azúcar? ¿Se les ocurre alguno? Y acá en la ruleta de los videos me quedó Daniela Barrientos justo enfrente, como la última que no sé por qué está acá. Daniela, ¿se te ocurre algún tipo de antígeno del estilo o como de carbohidratos, un azúcar? ¿Algo que hayamos visto en la materia? Profe, ¿me escucha? ¿Escuchó? No sé quién habla, supongo que Natalia. Natalia, sí. Los grupos sanguíneos serían carbohidratos. Exactamente, los grupos sanguíneos, el antígeno A es un azúcar. El antígeno B es otro tipo de azúcar. Y son antígenos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en una persona que tiene su proteína de los glóbulos rojos marcados con el azúcar correspondiente al antígeno A, que era GalNAc, si se acuerdan, porque estaba en el parcial. Si ese glóbulo rojo de repente lo ponemos en una persona que es no A, o sea, es B o 0, hay anticuerpos que reconocen ese antígeno. Porque para ese nuevo cuerpo
ese antígeno es desconocido, es una molécula desconocida, por más que sea una molécula de un glóbulo rojo y también tenga glóbulo rojo. Es un azúcar que jamás vio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que son B no generan antígenos A, y los que son 0 tampoco. Pero bueno, con lo mismo pasa con las proteínas. Por ejemplo, cualquier persona que hoy se está vacunando contra el COVID, todas las vacunas del COVID es básicamente la proteína S, una de las proteínas del virus, que se llama S, que de alguna manera se la pone al cuerpo. O se pone la proteína entera, o se pone el ARN, o se pone un virus que expresa la misma proteína, de manera que el cuerpo ve una proteína extraña y genera anticuerpos contra eso. La otra parte, bueno, los antígenos tienen dos características. Uno es la inmunogenicidad y el otro es la antigenicidad. La inmunogenicidad es la capacidad de disparar respuesta inmune. Hay antígenos que no generan tanta respuesta inmune. Por más que son cosas raras, la respuesta inmune es muy lenta o no se genera. Por ejemplo, los antígenos que tienen que ver con los sistemas menores de los grupos sanguíneos. Son poco inmunogénicos, es decir, por más que uno haga una transfusión de una sangre que no corresponde con el mismo grupo sanguíneo de los menores, que es el que el DAF, uno de esos, la respuesta inmune no es tan rápida, va muy lentamente. ¿Por qué? Porque esos antígenos no son muy inmunogénicos, no tienen mucha fuerza. Y por otro lado, bueno, la antigenicidad es otra capacidad, es otra palabra que me indica cuál es la capacidad de interactuar con los productos de la respuesta inmune, es decir, con los anticuerpos. Hay antígenos que fácilmente interactúan y rápidamente interactúan con los anticuerpos, y la otra parte, los anticuerpos, son los receptores que tienen los linfocitos B. O al principio, los linfocitos B vienen con un receptor que se llama receptor del linfocito B, que después, que es lo que vamos a ver hoy, si el antígeno aparece y se toca el receptor de esta manera, el linfocito B cambia, se convierte en otra célula que se llama plasmocito y empieza a expresar el receptor, pero en vez de quedarse en la membrana, que se secrete afuera en forma de anticuerpo. Y el otro lado, el otro receptor, que es el receptor de las células T, o TCR, receptor de células T, también tiene la capacidad en una parte de reconocer el antígeno. Y esto está puesto así porque lo reconoce si otra célula se lo presenta, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando uno habla de una respuesta humoral significa que está en los humores, que está en el líquido, estamos hablando de una respuesta de anticuerpos. Es decir, es una solución que tiene proteínas, y no cualquier tipo de proteína, tiene anticuerpos en particulares. De hecho, ¿ustedes conocen algún tipo, vieron cómo se determina el grupo sanguíneo? ¿Recuerdan cómo se determina el grupo sanguíneo? Por hemoglutinación. ¿Alguna respuesta? Para la próxima voy a tener como ruiditos de unos brillitos y cosas así, para ponerle. Acá Belén escribe que es por la presencia de ciertos anticuerpos en el suelo. Bueno, lo que pasa es exactamente eso. Por ejemplo, si yo quiero detectar una sangre que es A, ¿qué anticuerpos tengo que tener para probar si es A? ¿Sangre de qué suero? ¿De qué persona? B. Exactamente. ¿No sería? ¿Cómo? Está bien, ahí hubo una parte que no escuché exactamente cuál fue la pregunta, pero la respuesta, una de las respuestas que se perdió en el aire, pero bueno, la respuesta es que tenemos que tener anti-B. Lo que pasa es exactamente como acá. Esto podría ser que si esto es un anti-B,
Esto no podría ser un glóbulo rojo porque a escala esto es una molécula, un glóbulo rojo es gigante, debería ser como muchísimo más grande que esto. Pero pasa esto, los anticuerpos van reconociendo a los antígenos de manera cruzada, y estos anticuerpos solamente son producidos por linfocitos B que hayan reconocido ese antígeno. Nosotros tenemos en el cuerpo un montón, una variedad, muchos clones de linfocitos B diferentes, que cada uno de esos clones, cada uno de esos linfocitos tiene en su superficie un receptor que es igual a un anticuerpo, que reconoce una sola cosa y está dando vuelta por el cuerpo. Eventualmente, si por esas casualidades se encuentra con esa cosa, que esa cosa es el antígeno, se encuentra el antígeno que reconoce, ahí recién empieza a generar más anticuerpos. Y esto es básicamente el principio de la vacunación. Bueno, cuando uno habla de la ontogenia B, ¿qué significa la ontogenia? Ontogenia significa cómo se va a desarrollar, cuál es el camino de desarrollo de un tipo de célula. En todo caso, en este caso, célula. Todo el desarrollo de, bueno, no le quiero preguntar porque la respuesta va a ser muy obvia, cuál es la célula a partir de la cual todas las células del sistema sanguíneo se producen. Las respuestas son las células madres hematopoyéticas. Para los linfocitos es lo mismo, son las células madres hematopoyéticas que en la médula ósea de diferenciarse al linfocito B. Tenemos un segundo que... Bueno, volviendo. La célula madre hematopoyética en algún momento toma la decisión de convertirse en linfocito y después en linfocito B, y en ese caso, particularmente, depende mucho de las otras células con las cuales está alrededor, que son las células del estroma, y si existen estos tres factores, interleuquina 7, SDF1, CXCL12, se llaman así, son citoquinas. La interleuquina 7 induce que las células progenitoras se vayan hacia el linfocito, si está SDF1, induce a que se vayan a prelinfocitos B, y si está el CSF, actúa sobre los progenitores de linfocitos B y los va guiando, o los va haciendo que se vayan desarrollando de célula madre, progenitores, linfoblastos, a linfocitos. Y los linfocitos B, la principal característica de los linfocitos B es que expresa en su superficie un receptor que se llama BCR, o receptor del linfocito B, que tiene esta estructura. Esta estructura, esta es la membrana, esta es la membrana, esta es la membrana, para acá abajo está el linfocito, este es el receptor. El receptor tiene esta molécula, que es una inmunoglobulina M, y otras dos IgA, IgB alrededor. Este trímero, estos tres componentes generan este receptor. Y si se fijan, esta inmunoglobulina M es un anticuerpo. Básicamente es un anticuerpo, pero que en vez de estar en secreción, de estar diluido en el suero, está anclado a la membrana. De hecho, son los mismos genes de anticuerpo. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, para eso tenemos que ver un poquito cuál es la estructura de los anticuerpos. Una parte de los anticuerpos, digamos, los anticuerpos son proteínas que tienen, es un dímero de dos proteínas, es decir, tenemos dos proteínas, dos cadenas pesadas, es esta que está acá, que tienen a su vez 4 regiones, cada uno de estos cuadrados es una región, un dominio, y una cadena liviana, que son estas dos que están acá de este costadito, que también tienen 2 dominios. Los que están en azul es la parte de proteína que no cambia. Digamos, todos los anticuerpos, todos los receptores de linfocitos B, los PCR, tienen esta parte igual. Es la región constante.
de constante 1, constante 2, constante 3, de la región pesada, de la cadena pesada, y esta cadena que es más chiquita, está acá y no hay ninguna unión en el medio, solamente son dos moléculas que encajan perfectamente y entonces son muy afines una con otra, tiene una región constante y al final las dos tienen una región que se llama variable, particularmente en la punta, que es una región hipervariable. ¿Por qué? Porque acá es donde cambian la mayoría de los aminoácidos, de manera de que se creen todas las combinaciones posibles de aminoácidos que puedan reconocer todos los antígenos posibles, que son infinitos. Porque si vamos al caso, cualquier cosa es, bueno, tenés que reconocer algo que no es propio. Cualquier cosa, ya sea un hongo, una madera, una planta, una levadura, una bacteria, un virus, otra célula extraña, o sea, metales, por ejemplo, si las pulseras, muchos tienen reacciones alérgicas, porque se meten con la joyería, se les meten pequeñas moléculas de metal en la piel, el cuerpo reconoce como algo extraño, como un antígeno extraño y intenta atacarlo. Obviamente un pedazo de metal no se mata porque no es algo vivo, y genera un daño al tejido alrededor, que es esa típica reacción alérgica. Todo eso se da porque de alguna manera en esta región se reconoció un antígeno. Y esto tiene, bueno, cada uno de estos alrededor de 107, 110 aminoácidos de largo, generan, se los denominan así porque son dominios, uno puede cortar acá y esto se mantiene con la fórmula. Si cortamos a la mitad de esta molécula, ya no tiene la formita que corresponde funcional. Bueno, acá viene cómo se genera esto. ¿Cómo se genera que de de un mismo gen se generen infinidades de receptores diferentes? Bueno, acá es donde les voy a pedir que usen toda la imaginación posible. Vamos a empezar, por ejemplo, solo del lado de la cadena L, que es la cadena L, es la parte genética que codifica solo para este fragmento del anticuerpo. La cadena L tiene, cada uno de nosotros tenemos por dos, uno de padre y de madre, en nuestro genoma, una serie de genes que se recombinan. Se recombinan, recombinar significa cortar y pegar ADN, haciendo como una especie sí, cortar y pegar ADN. Cortamos una parte y lo pegamos con otro, y eliminamos una región en el medio. Esto nos genera que, yo siempre les dije que todas las células del cuerpo tienen el mismo genoma. Bueno, ahí les mentí, confieso que les mentí. Los linfocitos B y T no tienen el mismo genoma que el resto de las células. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de recombinación donde cortan su ADN y eliminan ciertas partecitas. Y lo cortan para generar un receptor, ya sea un BCR o un receptor de linfocito T, TCR, muy similar, lo vamos a ver más adelante también. Tienen los genes de las cadenas livianas y pesadas, tienen esta estructura. Hay una región, todas las células del cuerpo, antes de hacerse linfocito, tiene una región que se llama, fíjense que tenemos esta región L, B y J, corresponde, o sea, estos genes que se llaman L, B y J, corresponden a la parte del gen que van a dar a la región variable, a esto naranjita. Y la región H, ¿no?, es la región constante, que va a dar la región constante. En realidad esto creo que tiene que ser C, pero no importa. Vamos acá abajo, a esto. L, B, J no es un gen, son regiones de muchos genes. Por ejemplo, tenemos 70, tenemos dos tipos de L, tenemos LK y L-lambda. Hay dos.
¿Todas las células lo tienen? Sí, todas las células que no son linfocitos tienen 2. Tenemos 70 genes diferentes en la región B. Son partecitas de genes. Son 70, es como si fuera un mazo de cartas. Acá tenemos un mazo de 2 cartas, acá tenemos un mazo de 70 cartas. En J tenemos un mazo de 9 cartas, y C es 1. Lo que pasa es que lo mismo pasa para la otra cadena. Tenemos una región variable y una región constante. Lo único que en la cadena pesada, en vez no tenemos más mazos, tenemos L, tenemos B, en B tenemos 65, un mazo de 65, un mazo de 27D y un mazo de 6J. La idea es armar, entonces son regiones de genes, la idea es armar un gen con una carta sacada de cada mazo. Entonces, lo primero que pasa cuando la célula la célula madre toma la decisión de hacerse linfocito B, un progenitor toma la decisión de hacerse linfocito B, es que va a tomar una carta del mazo B con una carta del mazo J, va a eliminar, se van a eliminar todas las demás y va a unir una con una. Entonces tenemos DJ. Acá ya tenemos una sola carta. Después, en un segundo evento, va a tomar esta carta con una del mazo B corta. Entonces, me formó un fragmento del gen BDJ que tiene una carta de B, una carta de D y una carta de J. Y L teníamos 2. Lo mismo pasa acá, en este caso, me va a tomar del mazo J, me va a tomar una carta, de los 9J posibles, me va a tomar una carta, y lo va a unir con una carta del mazo B, que son en total 70. Digamos. Entonces, y después, fíjense que de acá, es exactamente como, si lo miramos en mazos de carta, todas las combinaciones posibles son, para esta cadena, para esta región, tenemos 65B por 27D por 6J. Cualquiera de estos 65 con 1 cualquiera de estos 27, con 1 cualquiera de estos 6, me da una combinación posible, si yo tuviera que sacar todas las combinaciones de carta, desde 10.530 BDJ, digamos, cartas únicas, tripletes únicos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Lo mismo pasa por este lado, lo único que acá tenemos, dependiendo si la primera L empezó con K o con lambda, vamos a tener 200 o 120. En total vamos a tener 320 combinaciones posibles de estos dos mazos, de B y de J. Y eso, o sea, esto me pasó para una de las cadenas y esto es para la otra cadena. Pero mi receptor, el receptor, el lugar donde reconoce el antígeno es la mitad de los dos, es decir, tenía 10.000 posibilidades, 10.000 formas diferentes de hacer esta, que se me van a combinar con 320 de la otra cadena. Tenemos 10.000 diferentes de esta con 320 diferentes de estas, una con una. Esto me da una posible combinación de 3.369.600 moléculas diferentes posibles. Al azar se van ocurriendo esto, porque al azar toma el 1 del B con el 1 del D con el 1 del J, pero puede tomar el 1 del B con el 22 del D con el 5 del J. Todas esas combinaciones que ocurren al azar me van a dar distintas combinaciones acá de aminoácidos que van a tener la capacidad de unirse a algo diferente. Cada una de esas combinaciones tiene la capacidad de detectar un antígeno y un solo antígeno en particular. Este es el resumen de lo que acabo de decir. La idea es que tenemos cada uno de estos cuadritos
estos rectángulos son mazos de carta que van a sufrir recombinaciones, que son estas llaves acá, y cada vez que sufre una recombinación se toma uno de cada uno de estos. Como tenemos 40, en el caso para cadena liviana, 40 de B5DJ, vamos a tener 200. Si tenemos la otra cadena liviana, el otro tipo de cadena liviana, 34, 120. En total podemos tener 320 BJ de la cadena liviana, y en la cadena pesada, en total vamos a tener 10 posibilidades, 10.530 combinaciones diferentes. Como tenemos que combinar los dos, al final tenemos más de 3.300.000. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, como ya lo había dicho, ocurre en la célula madre. Si esta es la célula, en la médula ósea, perdón. Si esta es la célula madre, no me acuerdo cómo viene el tiempo, pero si se corta volvemos a seguir acá, les aviso. Si esta es la célula madre, de repente toma la decisión de... Perdón, Edgar, ¿me escuchás? Soy Sí. Flor. ¿Te escucho? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, entré un segundito para pasar lista rápido y para darlos a los chicos también un poquito. Ahora me voy a desconectar igual, así que cualquier cosa me llaman por teléfono porque estoy en el hospital, ¿sí?